El sol de Texas en 1885 era un yunque divino, martillando el polvo de la calle principal hasta transformarlo en una niebla fina y sofocante. En medio del bullicio de la feria anual, donde el olor a ganado, sudor y fritura se mezclaban, Isabela estaba de pie, una isla de silencio y furia contenida. La humillación era un sabor amargo en su boca, más fuerte que el polvo. Silas Kane, el varón del ganado cuyas tierras se extendían como una plaga, acababa de burlarse de ella delante de todos, su voz aceitosa insinuando que una mujer sola no podría sostener un legado, que el rancho Estrella Solitaria era un fruto maduro esperando ser cosechado por un hombre de verdad. Sus secuaces reían, un coro de chacales, y los rostros de los otros hacendados se apartaban, algunos por pena, otros por miedo. El vestido de Isabela, práctico y gastado, parecía una armadura frágil contra el peso de aquellas miradas. Sentía el sudor correr por sus sienes, pero sus ojos, secos y duros como la tierra a su alrededor, permanecían fijos en Kane, prometiendo una tormenta que nadie allí sabía prever. La dignidad de su padre era lo único que le quedaba, la herencia grabada en su alma. Con un movimiento que silenció a la multitud, Isabela levantó la barbilla, el polvo asentándose sobre sus hombros como un manto de desafío. Sus ojos recorrieron a la multitud, ignorando a los débiles y a los cobardes, hasta posarse sobre una figura apoyada en la sombra del porche del herrero. Era el forastero, el pistolero conocido solo como Sombra, un hombre cuya quietud era más intimidante que cualquier bravuconada. Nadie sabía de dónde había venido, pero su reputación con la funda de la pistola le precedía. En un impulso de desesperación y orgullo herido, la voz de Isabela cortó el aire tenso, clara e irrevocable, un decreto sellado por el sol abrasador. Apuntando directamente al extraño, lanzó su apuesta al viento, un gesto que lo cambiaría todo. «Te daré mi rancho si me derrotas en el lazo». La frase quedó suspendida en el aire, un desafío no solo a Sombra, sino al propio destino que Silas Kane intentaba imponerle. La cabalgata de regreso al rancho Estrella Solitaria estuvo envuelta en un silencio pesado, roto solo por el crujido de la silla de montar y el soplo del viento cálido. Sombra cabalgaba a su lado, una figura enigmática cuya presencia era tan vasta e indescifrable como el cielo de Texas. Isabela sentía el peso de cada mirada que había recibido en el pueblo, cada risa ahogada, y la imprudencia de su apuesta la quemaba por dentro. Era una trampa que ella misma había tendido, un acto de orgullo que ahora la forzaba a abrir las puertas de su santuario a un completo extraño. Al llegar, la figura arrugada de María, el ama de llaves que la había criado, esperaba en el porche. Sus ojos oscuros no necesitaban palabras para expresar la mezcla de miedo y reprobación, un juicio silencioso que hería a Isabela más que cualquier burla de Silas Kane, pues venía de un lugar de amor. El rancho era más que tierra y ganado, era el último vestigio de su padre. Isabela recordaba las mañanas de su infancia, sentada delante de él en la silla, sus manos guiando las suyas en el lazo, su voz grave enseñándole a leer las nubes en busca de lluvia y a entender el lenguaje silencioso de los caballos. La fuerza no está en el grito, hija, sino en la firmeza con la que sostienes las riendas, decía él. El Estrella Solitaria era un sueño construido con el sudor de un hombre justo, un legado que le confió a ella no por falta de un hijo, sino por creer en su fuerza singular. Cada trozo de cerca, cada cabeza de ganado marcada, era un testamento de su amor y de su fe en ella. Una carga que Isabela llevaba con una terquedad sagrada. Esa devoción se transformó en una armadura el día en que lo encontraron caído cerca del arroyo, víctima de una emboscada que todos susurraban que llevaba el sello de Silas Kane, pero que nadie se atrevía a probar.
El dolor de Isabela fue un veneno que petrificó su corazón. Sobre la tierra fresca de su tumba se juró a sí misma que nunca más sería vulnerable. La dependencia, decidió, era una forma de muerte. La confianza era la puerta de entrada a la traición. Así se cerró al mundo, gobernando el rancho con una eficiencia fría, confundiendo soledad con independencia y dureza con la fuerza que su padre tanto valoraba. Su corazón se convirtió en un paisaje árido, reflejando la tierra que luchaba por proteger de la sequía y la codicia. La llegada de Sombra al rancho fue como una piedra lanzada a un lago en calma. Desmontó y, en lugar de mirar la casa principal con la codicia de un pretendiente, sus ojos recorrieron la línea del horizonte, los pastos secos, el corral bien cuidado. Había una extraña melancolía en su mirada, un reconocimiento que la desconcertó. Los peones lo observaban con desconfianza, sus manos rondando cerca de las armas, pero Sombra los ignoraba. Su calma era una fuerza en sí misma, un contrapunto al caos que hervía dentro de Isabela. No era un invasor ruidoso, sino una sombra que se infiltraba silenciosamente en las grietas de su mundo rígidamente controlado, amenazando el orden que tanto había luchado por mantener. Silas Kane no perdió tiempo en estrechar el cerco. A la mañana siguiente, uno de los peones más jóvenes llegó con la noticia de que una larga sección de la cerca en el límite norte había sido cortada durante la noche. Decenas de cabezas de ganado, las más saludables, se habían dispersado, probablemente en dirección a las tierras de Kane. Era su táctica preferida, desangrar a sus rivales lentamente a través de sabotajes que parecían meros accidentes o mala suerte. El perjuicio fue inmediato, un golpe al sustento ya debilitado del rancho. Para Isabela era un recordatorio más de su impotencia, la sensación de estar atrapada en una guerra de desgaste que estaba destinada a perder, gota a gota, animal por animal. Isabela esperaba que Sombra resultara ser una carga, o, peor, un espía de Kane aprovechándose de la situación. Sin embargo, antes de que el sol saliera por completo, él ya estaba en pie, ensillando su caballo con el rostro impasible. Sin pedir permiso, partió en dirección al ganado perdido, moviéndose con la certeza de un depredador. Isabela y sus hombres lo siguieron, y lo que vieron la dejó perpleja. Leía el suelo como si fuera un libro abierto, identificando rastros casi invisibles en la tierra seca. Trabajó sin descanso, su eficiencia y resistencia superando las de cualquiera de sus peones. No hablaba, no presumía, simplemente actuaba, y cada lazo certero, cada ternero recuperado, era una refutación silenciosa a sus sospechas. Al final de un día agotador, bajo un cielo que sangraba en tonos de naranja y púrpura, acorralaron al último de los animales descarriados. El sudor y el polvo los cubrían a ambos. Isabela, exhausta, se sentó en una roca, y Sombra se acercó, ofreciéndole su cantimplora. El agua nunca pareció tan vital. Un instante, sus dedos se tocaron cuando ella tomó la cantimplora, y una sacudida inesperada recorrió su brazo. Sus miradas se cruzaron, y en el silencio del crepúsculo, ella vio algo más allá del pistolero. Vio un cansancio profundo, una soledad que reflejaba la suya. En ese momento, la armadura de su pecho se agrietó y se permitió por primera vez ver al hombre detrás de la sombra. Esa noche, mientras Isabela limpiaba su rifle en la cocina, con el olor a café y pan de maíz llenando el aire, María se sentó frente a ella, con las manos callosas apoyadas sobre la mesa. «Eres tan terca como lo era él», dijo la anciana, con voz suave pero firme. «Pero tu padre sabía que hasta el roble más fuerte necesita agua para vivir. Él no te enseñó a ser dura, Isabela, te enseñó a ser fuerte. Son cosas diferentes». Las palabras, sacadas directamente del manual de sabiduría de su padre, golpearon a Isabela como un puñetazo.
¿Estaba honrando su memoria o traicionando su enseñanza más fundamental? La soledad que había elegido como escudo comenzaba a parecerse más a una prisión. Más tarde, incapaz de dormir, Isabela fue al granero, atraída por el brillo suave de un farol. Encontró a Sombra cepillando el flanco de su caballo con una ternura que contrastaba brutalmente con su reputación. El animal, un semental negro y poderoso, estaba perfectamente tranquilo bajo su toque. «Me ha salvado la vida más veces de las que puedo contar», dijo Sombra, sin volverse, como si sintiera su presencia. Ambos llevamos mucho tiempo huyendo. La confesión era vaga, pero cargada de un peso inmenso. Hablaba de lealtad y de deudas, e Isabela se dio cuenta de que la historia de aquel hombre estaba hecha de cicatrices, igual que la suya, solo que ocultas bajo una capa diferente de polvo y silencio. La noticia de la apuesta y de la estancia de Sombra en el Estrella Solitaria se extendió como la pólvora. En el pueblo, los chismes, hábilmente alimentados por los hombres de Silas Cain, pintaban a Isabela como una mujer desesperada, dispuesta a subastar su honor junto con sus tierras. Las esposas de los otros rancheros, que antes la saludaban con un respeto reticente, ahora le lanzaban miradas de lástima y desprecio. Dentro de su propio rancho, la duda comenzaba a envenenar el aire. Sus peones, hombres que habían servido a su padre, murmuraban en los rincones, cuestionando su cordura y su capacidad de liderazgo. La presión social y la erosión de la lealtad la hicieron sentirse más aislada que nunca, una reina en un castillo de naipes que se desmoronaba. A pesar de la tensión, María insistió en que Sombra se sentara a la mesa principal para la cena, un gesto de inclusión que Isabela aceptó a regañadientes. El silencio era denso, roto solo por el tintineo de los cubiertos. Fue entonces cuando notó, cuando él se inclinó para coger el pan, el brillo de un medallón de plata desgastado que se asomó por debajo de su camisa. La forma le era familiar, pero desechó el pensamiento. En lugar de interrogarlo, Sombra hizo una pregunta que la sorprendió. «Tu padre», comenzó con voz baja, «dicen que era el mejor con el lazo en todo este territorio. Era un hombre justo». La pregunta no era invasiva, sino que estaba cargada de un respeto genuino que la desarmó por completo, haciéndola hablar de su padre de una manera que no había hecho en años. La siguiente agresión de Cain fue más sutil y peligrosa. Usó su influencia para desviar el curso de un pequeño arroyo que alimentaba uno de los pozos más importantes de la Estrella Solitaria. El agua, ya escasa, se volvió críticamente baja. El instinto de Isabela le gritaba que cabalgara hasta la propiedad de Cain con una escopeta en la mano, buscando la confrontación directa que su temperamento exigía. Fue Sombra quien la detuvo, su mano sujetando suavemente las riendas de su caballo. La fuerza bruta es su juego, Isabela. Él quiere que reacciones. El agua siempre encuentra un camino. Solo tenemos que ser más inteligentes que la piedra. Por primera vez vislumbró una estrategia que no se basaba en la furia, sino en la paciencia. Siguiendo el consejo de Sombra, pasaron los 2 días siguientes trabajando incansablemente, no para confrontar a Cain, sino para sortear su bloqueo. Con la ayuda de los pocos peones que permanecieron leales, construyeron una pequeña presa improvisada más arriba, en un punto que Cain había pasado por alto, redirigiendo un hilo de agua de vuelta al lecho seco del arroyo. Era una solución temporal, una victoria pequeña, pero para Isabela fue monumental. Fue la prueba de que la colaboración podía ser más poderosa que el desafío solitario. Al ver el agua fangosa comenzar a fluir de nuevo, una sonrisa genuina, la primera en muchos meses, brotó en sus labios, un pequeño oasis de esperanza en su desierto de desconfianza. La pequeña victoria, sin embargo, despertó la furia del león.
Silas Kane, humillado por su ingenio, abandonó la sutileza. Carteles de "Se busca" aparecieron de la noche a la mañana del pueblo, ofreciendo una recompensa sustancial por la captura, vivo o muerto, de un hombre llamado Cuervo Negro, un antiguo y violento seudónimo de Sombra. La descripción era inconfundible. El pasado que el pistolero intentaba enterrar había sido desenterrado y expuesto para que todos lo vieran. Ya no era solo un extraño misterioso, era un forajido con un precio por su cabeza, y el rancho Estrella Solitaria era ahora el refugio de un hombre perseguido. Con el cartel arrugado en 1200, la mano, con el rostro de Sombra grabado en el papel, Isabela lo confrontó en el granero, la desconfianza regresando como una fiebre. «¿Quién eres?», exigió, con la voz temblando de rabia y miedo. Él no retrocedió. Sus ojos, que antes parecían tranquilos, ahora eran un torbellino de dolor y arrepentimiento. La miró y la máscara del pistolero cayó, revelando al hombre exhausto que había debajo. «He hecho cosas de las que no me enorgullezco para sobrevivir», admitió con voz ronca. «Pero te juro, por la memoria de tu padre, que no soy el hombre que dice ese papel. No para ti». La sinceridad en su voz luchaba contra cada instinto de autoprotección de ella, dejándolos en un punto muerto peligroso, a un paso del clímax que definiría sus destinos. Estoy escribiendo el bloque 3. Acto 3. Clímax emocional. El día del duelo amaneció bajo un cielo blanco e inclemente, el calor presionando la ciudad como una mano gigante. La calle principal, ahora una arena improvisada, estaba abarrotada de gente. Rostros curiosos, hostiles y esperanzados se mezclaban en una masa de humanidad ansiosa por el espectáculo. En el centro de todo, Isabela y Sombra se enfrentaban, el polvo danzando alrededor de sus botas. Para la multitud era un juego, la caída de una heredera terca o el ascenso de un forastero con suerte. Para Silas Kane, que observaba desde su porche con una sonrisa de depredador, era la consumación de su victoria. Pero para Isabela, mirando a los ojos del hombre que se había convertido en su confidente y su adversario, aquello era una prueba final, no de su habilidad con el lazo, sino de la fuerza de su propia alma. A la señal, el aire restalló con el silbido de 2 cuerdas cortando el aire. Comenzó una danza hipnótica y peligrosa, una exhibición de pericia que silenció hasta al más escéptico de los espectadores. Cada movimiento era un reflejo del otro. La lazada de Isabela, rápida y precisa, era respondida por la de Sombra, fluida e implacable. Eran 2 fuerzas, la naturaleza en colisión, un espejo de la tensión que había crecido entre ellos en los últimos días. El rancho, el legado, la humillación, todo se disolvía con cada lanzamiento, reemplazado por un respeto mutuo, forjado en el fuego de la competición. El sudor corría por el rostro de Isabela, pero su brazo permanecía firme, cada movimiento un homenaje al padre que le había enseñado, una plegaria silenciosa por la supervivencia. Mientras la atención de todos estaba clavada en el duelo, una columna de humo oscuro comenzó a elevarse en el horizonte, en la dirección exacta de la Estrella Solitaria. Al principio era sutil, fácilmente confundida con una nube de polvo, pero se hizo más densa, convirtiéndose en una columna ominosa que manchaba el cielo. En el porche, Silas Kane hizo un discreto asentimiento a uno de sus secuaces, un gesto casi imperceptible, sellando su acto más cobarde. El fuego, su póliza de seguro, había comenzado a devorar el granero principal del rancho. Allí dentro, preparando la comida de los animales, estaba María, ajena al peligro mortal que la envolvía, una víctima inocente en el juego cruel por la tierra. El duelo llegó a su momento decisivo. Un pequeño error de Isabela, un paso en falso causado por el agotamiento, le dio a Sombra la apertura perfecta.
Levantó el lazo para el lanzamiento final, el golpe que le daría todo, la tierra, el ganado, la victoria. Sus músculos se contrajeron, listos para el movimiento, pero su mirada se encontró con la de Isabela, y el mundo se detuvo. No vio a una oponente, sino a la mujer que reparaba cercas bajo las estrellas, que defendía su hogar con la furia de una leona y que sonreía raramente con la belleza de una flor del desierto. Ganar el rancho significaba destruir su corazón, y se dio cuenta de que ese era un precio que no estaba dispuesto a pagar. Con un movimiento casi invisible, un desvío deliberado de la muñeca, el lazo de sombra voló por el aire, errando el blanco por un margen humillante. Aterrizó en el polvo con un golpe sordo, un sonido de renuncia que resonó más fuerte que cualquier aplauso. La multitud contuvo la respiración, incrédula. Silas Cain se levantó de su silla, el rostro una máscara de furia y confusión. Isabela se quedó paralizada, el lazo flojo en su mano, mientras la comprensión la inundaba. Había perdido a propósito. Había entregado un imperio para proteger su espíritu. Aquel acto de sacrificio era una declaración más poderosa que cualquier palabra que hubieran intercambiado. Sombra dio un paso al frente, rompiendo el silencio atónito. Su mano fue a su cuello y sacó el medallón de plata, sosteniéndolo para que la luz del sol lo golpeara. Era idéntico al que Isabela usaba, el regalo de su padre. «Mi padre me dio esto», dijo con la voz firme y clara para que todos oyeran. «Me contó que le debía la vida a un hombre bueno llamado Daniel, tu padre. Me hizo jurar que si algo pasaba, yo protegería lo que era suyo». Miró directamente a Isabela. «No vine a tomar tu tierra, Isabela. Vine a pagar una deuda de honor». La revelación cayó sobre la multitud, desvelando el misterio del pistolero y redibujando el mapa de lealtad y traición de aquel valle. En ese exacto instante de catarsis emocional, los gritos comenzaron en el borde de la multitud. «¡Fuego! El rancho Estrella Solitaria está en llamas». El humo ya no era una sospecha, sino una muralla negra ascendiendo a los cielos, trayendo consigo el olor acre de heno y pino quemándose. El horror borró la revelación de la mente de Isabela, reemplazándola por una única palabra, un único nombre que martilleaba en su pecho con pánico puro. «María», susurró, el rostro perdiendo todo color. El duelo, la tierra, el honor, todo se volvió insignificante ante la imagen de aquella frágil y leal mujer atrapada en un infierno de llamas. La transformación de Isabela fue instantánea y completa. La duda y el orgullo fueron incinerados por el fuego de la urgencia. En lugar de aceptar la victoria que Sombra le había dado, giró sobre sus talones, el rostro transfigurado por la furia justa, y apuntó con el dedo acusador directamente a Silas Cain. «¡Fue él!», gritó, la voz quebrándose, pero resonando con la fuerza de la verdad. «Él prendió el fuego para destruirme». Mientras Cain balbuceaba, Sombra ya estaba en movimiento. Ya no era el deudor ni el pistolero, era un protector en acción. Saltó sobre su caballo, el rostro una máscara de determinación, y partió a galope hacia las llamas, hacia María. El acto de Sombra y la acusación de Isabela rompieron el hechizo que paralizaba al pueblo. Viendo su coraje y el sacrificio de él, los hombres y mujeres honestos del valle encontraron el suyo propio. Isabela no perdió un segundo. Espoleó a su caballo, siguiendo a Sombra en la carrera desesperada contra el tiempo. Detrás de ella se formó un trueno de cascos. Hacendados, peones, ciudadanos comunes, todos los que habían sido intimidados por Cain, ahora cabalgaban como uno solo. Dejaron a Silas Cain atrás, expuesto e impotente en su porche, su crueldad finalmente revelada. Ya no eran una multitud, eran un ejército, unidos por un propósito, corriendo para apagar un incendio y salvar un alma.
El humo que se elevó del rancho Estrella Solitaria esa noche no fue de destrucción, sino de purificación. Gracias a la rápida llegada de Sombra y al ejército de vecinos liderado por Isabela, el fuego fue contenido. María fue sacada del granero en llamas, tosiendo y cubierta de hollín, pero salvada por la valentía del hombre que todos temían. Las llamas consumieron la vieja estructura de madera, pero no lograron tocar el corazón del rancho. Al amanecer, entre las ruinas humeantes, una nueva comunidad había nacido. Hombres que antes se apartaban de Isabela, ahora le estrechaban la mano, ofreciendo madera, tiempo y mano de obra para la reconstrucción. El ataque de Silas Cain, diseñado para aislarla y destruirla, había irónicamente forjado la alianza más fuerte que el valle jamás había visto. Con sus crímenes expuestos y su poder evaporado, Silas Cain se convirtió en un fantasma en sus propias tierras. Sus secuaces, sintiendo el cambio en el viento, lo abandonaron. La ciudad, que antes temblaba bajo su influencia, ahora le daba la espalda. Expulsado por un consejo de ciudadanos recién formado y valiente, partió antes del fin de semana, su imperio de codicia desmoronándose como un castillo de arena en la marea. Isabela, de pie en la colina que daba a sus tierras, observó la carreta de él desaparecer en el horizonte. No sintió triunfo, solo una paz profunda. La victoria no estaba en su derrota, sino en el descubrimiento de que nunca había estado verdaderamente sola. La reconstrucción del granero comenzó, y con ella la reconstrucción del alma de Isabela. El sonido del martillo resonando por el valle era una melodía de renovación. Trabajaba codo a codo con sus hombres y con Sombra, las manos callosas ya no por sostener las riendas de la soledad, sino por construir un futuro compartido. Finalmente entendió la lección que su padre intentó enseñarle. La fuerza no era una muralla para mantener a los demás alejados, sino una base sólida sobre la cual se puede construir un puente. Su familia, se dio cuenta, no se definía por la sangre o por una tumba solitaria, sino por los lazos de lealtad, sacrificio y afecto que la unían a María, a sus peones y sobre todo al hombre silencioso que le enseñó a confiar de nuevo. Un atardecer, mientras el esqueleto del nuevo granero se erguía contra un cielo pintado de violeta, Isabela se detuvo al lado de Sombra. El olor a pino nuevo y tierra húmeda llenaba el aire. «Mi padre llamó a este lugar Estrella Solitaria», dijo ella con voz suave, «pero creo que se equivocó. Ningún lugar puede brillar de verdad si está solo». Se volvió hacia él, sus ojos reflejando la esperanza del crepúsculo. «No tengo una deuda que pagarte y no puedo ofrecerte este rancho, porque ya no es solo mío, pero te ofrezco una sociedad, un hogar, un lugar para dejar de correr». Sombra, cuyo rostro raramente traicionaba emoción, esbozó una sonrisa lenta, una que finalmente alcanzó sus ojos, y la respuesta estaba toda allí, silenciosa y definitiva. Se quedaron allí, lado a lado, mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, ya no como patrona y pistolero, sino como socios iguales. El rancho, renacido de las cenizas, ya no era un símbolo de un legado a defender, sino de un futuro a construir. Que la tierra tanto tiempo reflejó la aridez de un corazón herido, ahora parecía fértil, prometiendo que, con cuidado y confianza, hasta el suelo más duro puede florecer. El amor, descubrieron, no era una debilidad, sino la más resiliente de las fuerzas, capaz de crear un hogar donde antes solo había un refugio. Si tú también crees que la verdadera fuerza está en los lazos que creamos, suscríbete al canal y comenta desde dónde nos estás viendo. El rancho Estrella Solitaria finalmente hacía honor a su nombre, no como un punto de luz aislado, sino como la más brillante en una nueva constelación.